abre su Biblia o su celular, yo le sugiero, si está en su casa, busque su Biblia literal para que haga unas subrayadas en ella, la subraya. Ya que hoy tengo la bendición de poder fluir como maestra, como pastora. Pero también esta madrugada, por más que quise evitar esa sensación de oír a Dios en el sentido profético, y yo había preparado mi mensaje muy pastoral, el Señor me da esta palabra y es para la iglesia en el mundo entero. Y yo tengo la confianza que este mensaje llegará a quien tenga que llegar en el momento preciso, así no sea este mismo día en la transmisión en vivo. Porque el Espíritu de Dios quiere hablarnos, no solo mundo, sino hablarle a la iglesia que está en el mundo. Y aunque está en el mundo, no es del mundo, pero aún está en el mundo. ¿Me explico? En esta mañana quiero decirte, Dios ha preparado un gran pez. Otra vez, Dios ha preparado un gran pez. Pero Dios, que es Dios tan ilimitado, lo redujo a un virus. Y pareciera un asunto divertido, pareciera un asunto de película, como un Dios con una mentalidad hollywoodense. Se dio a la tarea de poner este tiempo a la iglesia en una encrucijada y al mundo en una advertencia. Y espero ser puntual en lo que voy a enseñar y hablar hoy, porque tengo el compromiso delante de Dios de hablarle no solo a la iglesia Palabra Viva que el Señor me permite pastorear, y lo cual me honra mucho, sino hablarle a todas las personas que se encontrarán con este archivo en algún lugar del mundo y oirán a Dios a través de este mensaje. Y quiero dirigirme en este día a la iglesia como el hermano mayor, al mundo como el hijo pródigo, a la ballena como el encierro en tu casa, y al virus como la advertencia de arrepentimiento de Dios para el mundo, a Jonás como tú y como yo, y a Nínive como las ciudades que ahora mismo, y los países y las naciones que ahora mismo están siendo afectadas. Repito, quería ser más light. A veces los predicadores elegimos ser más prácticos, pero cuando el Espíritu Santo se empeña en visitarte en la madrugada a tu casa y te dice: oye, yo quiero hablar contigo, enseñarte algo que solo a ti te quiero enseñar, digo, bueno, vamos a ver qué tienes para enseñarme. Y esto me enseñó esta madrugada. Dice la Biblia, capítulo 1 de Jonás: vino a mi palabra de Jehová. Vino a mi palabra de Jehová y me dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos hacia Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué profetita, ¿no? Si algo queremos los profetas es estar cerca de Dios para oír a Dios. No, después de que lo oye se quiere alejar de él. Vamos avanzando. Espero ser una buena maestra hoy. No se desespere, voy a llegar. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cualquier parecido con la realidad en el mundo entero es mera coincidencia. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno que había en la nave, que habían venido a la nave para descender, clamaban a sus dioses.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oh my God, escúchame. Y el patrón de la nave, o el capitán, se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Me voy a detener aquí y voy a empezar para poder avanzar. Este es un profeta que oyó a Dios. Este es un Dios queriendo salvar una ciudad. Este es un Dios poniendo una palabra en el espíritu de un profeta. Pero este es un profeta poniendo su cuerpo, alma y espíritu en una nave hacia el otro extremo de donde Dios lo mandó. Quiero que atiendan esto, porque pareciera que fuera una historia de niños, y pareciera que lo fuera, porque por muchos años nos enseñaron la historia de Jonás en la escuela dominical, pero nunca nos dijeron que tendría todo que ver con el último tiempo. Una iglesia que sostiene una palabra, y esto fue lo que el Espíritu Santo me enseñó. En la madrugada el Espíritu Santo me enseña: ¿qué metió Dios en el vientre del profeta? Una palabra. Y mi Biblia dice que la palabra se hizo carne. Aquí voy a hacer una interpretación y espero que los exégetas no me juzguen, no me critiquen. Voy a hacerlo a mi manera, voy a cocinarlo a mi manera, sin salirme de la teología correcta. Lo que Dios mete en el vientre de Jonás es a Cristo. Y cuando Él le da una palabra, mete al verbo en el profeta para salvación de una ciudad malvada. Entonces, aunque la palabra estaba en el profeta, en el razonamiento del profeta no cabía la salvación de una perversa ciudad. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. Nos hemos dado a la tarea de esconder a Cristo como iglesia. Nos hemos dado a la tarea de incubar a Cristo, de conocer a Cristo, de conocer la palabra, de leer la palabra, de memorizar la palabra, de recibir la palabra, pero la hemos direccionado mal. ¿Por qué, pastora? Porque creemos que esta nación, o que nuestras naciones, o que nuestras ciudades, o que nuestras familias, o que nuestros entornos, o que el mundo entero no merece esta palabra. Y aunque tenemos una palabra viva, la hemos escondido, y esa es la razón de un juicio que Dios está trayendo a la iglesia. Stop. Cuando digo juicio, no es un juicio final. Porque pensaba yo en esto, porque a veces pienso, créanme, pensaba yo en esto, señores. Si Dios, porque hay mucha gente diciendo que Dios es malo, y que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué estuviera sucediendo todo esto? Más bien yo te digo hoy, si Dios fuera tan malo, nos hubiera raído de la tierra de una sola, y no lo hizo. Esta pandemia está siendo un mensaje de parte de Dios para arrepentimiento. Es un vuelvan en sí, es una advertencia. La Biblia le llama principio de dolores, pero aún no es el fin. Te hablo como pastora, querida iglesia, querido amigo que me oyes. Estamos frente a una oportunidad llamada crisis. Jonás es enviado por Dios a predicarle a una ciudad más o menos así. Nínive era una ciudad perversa. Sus reyes y gobernadores habían decidido conquistar territorio a costa de la crueldad. Esta ciudad se dedicaba a comercializar vino, aceite y tierra. Lo hacían a través del intercambio. Era una ciudad que estaba a un cruce, y entonces se prestaba perfectamente para la comercialización.
Es más o menos así como ahora los muelles de Houston o Miami, en donde los chinos podían llegar a través del mar y poner su mercancía. Nínive representaba una ciudad de riquezas, de prosperidad, de conquista, pero lo hacían a costa de la crueldad. Sus reyes, cuando lograban traer cautivo a uno de los reyes de algunas otras ciudades, la forma en que los martirizaban, la primera forma era: un rey que llegaba al rey de Nínive tenía que llegar directo a lamberle los pies, a besarle los pies, a postrarse ante sus pies. Era el primer acto donde le dejaban saber al rey de otra ciudad o de otra provincia: Nínive te ha conquistado y ahora estás bajo nuestro yugo. Eran formas humillantes. Una vez que llegaba gente cautiva o extranjera a Nínive, los trataban como esclavos, los humillaban, los martirizaban, les arrancaban la piel a carne viva y los trataban como terroristas. Nínive se dedicó a conquistar de una forma tan cruel y tan sangrienta, que para Jonás era ilógico que Dios quisiera salvarlos. Y pareciera que todo esto tiene que ver con el mundo que estamos viviendo. Nínive, en su magnitud, en su economía, en su mercadotecnia, en sus artes, en sus deportes, en su cultura, representaba ciudades más o menos como Madrid, Houston, Distrito Federal, Nueva York, Caracas, Venezuela y metrópolis como esta. Mandar llevar o enviar a un profeta como Jonás, que se ha dicho de paso que nació y fue un profeta 720 años antes de Cristo. Jonás no tenía en su lógica humana la capacidad de digerir que Dios quisiera salvar a una ciudad tan perversa, tan pecadora, tan sangrienta, tan cruel, tan humillante y tan pervertida, porque la diosa había llegado a Nínive, una diosa que tenía todo que ver con la perversión sexual. Y esta diosa había hecho que los ninivitas se pervirtieran tanto en su sexualidad, que para ellos, lo que nosotros conocemos como pornografía, ellos lo habían mezclado con bestialismo. Entonces para ellos el sexo tenía todo que ver con la crueldad y no con el amor. Y había tal magnitud de maldad que en la mente del profeta Jonás no cabía, no le entraba a él que Dios quisiera salvar a Nínive. Cualquiera que está escuchando esto se va a dar cuenta cómo un profeta puede ser un juez de la palabra que porta, aunque no sea su palabra. Cómo la iglesia puede tener un criterio muy por debajo de la misericordia de Dios, porque nos dedicamos a juzgar nosotros lo que no nos mandaron a juzgar, y le retuvimos a la humanidad un mensaje de salvación, porque creímos que éramos mejores que ellos. Y esta pandemia lo que está despertando es una iglesia que retuvo la palabra, y no una iglesia y no solamente está juzgando o está acercando a un mundo pecador y perverso al arrepentimiento, sino también a una iglesia que retuvo a Cristo dentro de ella para no salvar la humanidad. Porque creímos, pensamos o incubamos a Cristo, lo guardamos como si solo era exclusivo para nosotros, y pensamos que en las ciudades como Nínive la maldad de ellos no alcanzaría a ser cubierta por la bondad de Dios. Y esta madrugada el Señor me enseñó esto, y el Señor me decía: cuando puse a mi mundo, a mis naciones en sus casas, hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo ve así. Esta es mi teología, es mi revelación, y yo la quiero compartir contigo. No lo tienes que ver así, pero es la forma en que el Señor me lo enseñó a mí, y es mi derecho de interpretarlo yo así. Tú puedes juzgarlo en tu criterio. Bien, el Señor me enseñaba, cuando yo, en este tiempo que yo guardé
a mi iglesia y al mundo entero en sus casas, los estoy preservando de la muerte. Wow. Así es que le invito a que deje de quejarse, a que deje de lamentarse, a que deje de discutir. Y escúcheme lo que sucedió en el vientre del pez. No me voy a adelantar, pero voy a pasar por ahí ahorita. Jonás es llevado, se sube a la embarcación incorrecta, con la dirección incorrecta. Y cuando empieza la tormenta, los capitanes saben, los líderes mundiales saben, los gobernadores saben, los reyes de las naciones saben que esto no tiene que ver solo con la tierra. Lo que le está sucediendo al mundo tiene que ver con una guerra de dioses. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Así es que yo te voy a decir, calm down, calma, calma. Porque cuando Jonás se sube a la embarcación correcta, la palabra se sube con él. Y la palabra nunca cambia de dirección. La palabra dice que va al norte. Mi Biblia dice: aquí yo envío mi palabra y hago todo lo que quiero que haga. Y cuando vuelve a mí, no vuelve vacía. Así es que te digo, esta pandemia es una palabra de Dios que nos está llamando al arrepentimiento. Quiera Dios que tú que me estás viendo, seas capaz de entender, ya sea que seas cristiano, seas iglesia, seas profeta, seas pastor, seas ministro o seas un sicario, un pecador, lo peor que te puedas estar sintiendo, a los dos nos está hablando Dios. A los dos nos está confrontando. A los dos nos está llamando al arrepentimiento. A los hijos de Dios nos está llamando: hablen mi palabra. Y a la gente que no conoce a Cristo les está diciendo: crean mi palabra. Ambos equipos estamos siendo llamados al arrepentimiento. La Biblia dice que los capitanes, cuando vieron la tormenta y sintieron que la barca se iba a partir en dos, corrieron a descubrir si era un asunto de dioses. Y la Biblia dice que supieron que algo no estaba bien en ese mar, en esa barca, y que tenía que ver con un asunto superior a la tierra, y era un asunto de una dimensión espiritual. Yo espero que entendamos algo, naciones de la tierra. Lo que está sucediendo ahora mismo, que no es una historia, no es una profecía, es una realización del aquí y el ahora. Estamos en una guerra mundial, por si no se ha dado cuenta usted, oiga, estamos en una guerra mundial. Y si hemos sido preservados una semana más, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios, es por la sangre de Cristo en nosotros, es porque Él tiene un plan perfecto con nosotros, es porque hay un Nínive esperando por nosotros, iglesia. Hay un Nínive esperando por nosotros. Hay ciudades enteras, naciones enteras que necesitan oír la palabra de Dios. Quieras tú o no que se arrepientan, Dios llamará a multitudes al arrepentimiento y veremos que se salvarán personas que jamás nos imaginamos. En ese momento, mientras está la crisis, hay un detalle bien simple pero muy interesante. Dice la Biblia que bajan los capitanes y Jonás estaba al fondo de la nave. Haga de cuenta que estaba en el camarote, en el basement de la nave, él dormido. Y tiene mucho que ver con la iglesia. No con la suya, pero sí con la mía. Sí con la que yo pastoreo. Una iglesia que porta una palabra viva. Una iglesia que porta un evangelio de buenas nuevas. Una iglesia que porta una unción sobrenatural. Y decidimos en medio de la tormenta echarnos a dormir. Así lo dice textualmente la Biblia. Y se echó Jonás a dormir. Y viene el capitán y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Y por muchos meses atrás estaba muy de moda este mensaje. Y no me dejan mentir los que están aquí conmigo. Dice la Biblia que el mundo está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Y el Señor me enseñó esta madrugada: mis hijos, los que portan una palabra, están dormidos, ocupados,
distraídos, están en su posición de salvarse a sí mismos. Y Jonás, escúchame, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Jonás sabía que los ninivitas eran crueles, eran criminales, eran sangrientos, y él quería salvar su pellejo, y aunque costara la palabra de salvación para la ciudad. Pareciera que fuera un sermón aburrido. La pastora hoy no trae nada, porque aquí en mi iglesia juzgan mi temperatura de unción, Les gusta cuando predico así como muy ungida, dicen ellos. Pero yo espero que esta palabra haga mella en tu corazón y sepas que eres el Jonás de este tiempo, que no puede retener la palabra en su vientre. Hay una ciudad que aunque hayamos visto un Nueva York, un Las Vegas, un Houston, un Madrid, ciudades, naciones como España, naciones como Europa, naciones como Estados Unidos, que muchos las han juzgado como naciones sin temor a Dios, pecadoras, sucias. ¿Qué crees? El Dios de amor no piensa como nosotros. Él aún está proclamando un mensaje de misericordia. Él aún le está diciendo a la humanidad: yo vivo, sírveme. Yo te amo, sírveme. Yo tengo una advertencia sobre ti, pero no es el final. Si tú te arrepientes, yo accedo a mi misericordia. Yo te acceso a mi misericordia. Porque esta pandemia pudiera ser una catástrofe para los que se pierden, pero puede ser una oportunidad grandísima para los que se salvan. Porque pensaba yo y decía: Señor, si tú fueras tan malo como alguna gente te juzga que eres, no hubieras mandado esta advertencia a la humanidad, y de una hubieras venido por tu iglesia y hubieras llevado a los que estaban listos, y a los que no estaban listos los hubieras dejado. Pero esta pandemia está trayendo un mensaje de prepárate, prepárate. Mi Biblia dice que Jonás fue lanzado por estos capitanes, y no tengo que contar la historia porque usted se la sabe, pero fue lanzado por estos capitanes al mar. Y los estudiosos alegan que esto era imposible, que no podría ser literal que un pez se tragara a un hombre. Pero se ha demostrado científicamente que hay ballenas, tiburones ballenas, que sí tienen la capacidad de comerse peces más grandes que del tamaño de un hombre. Lo que la gente ha alegado, estudiosos de la Biblia han dicho que Jonás no pudo haber sobrevivido 3 días vivo en el vientre de una ballena. Y por muchos años la gente que iba a canonizar la Biblia ponían en tela de juicio la idea. Pero Jesús en los evangelios hizo mención de Jonás y dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena, así el Hijo del Hombre es necesario que esté en el corazón de la tierra. Querida iglesia, queridos amigos que me oyen, Jonás en el vientre de la ballena era el tipo de Cristo en la tumba. Nunca la palabra murió. Nunca la palabra murió. Lo que el Espíritu Santo me enseñó fue: yo preservé a mi hijo en la ballena, en el depósito de Jonás. Y me voy a dirigir a ti que tal vez estás teniendo los efectos del virus, a ti que tal vez estás pasando por un cáncer, a ti que estás pasando por una crisis financiera, a ti que tienes mucho temor y terror, a ti que tienes mucha desesperanza, o a ti que sabes que portas una palabra. Dios me dijo que te diga: no morirás a causa de la palabra que portas. No morirás a causa de la palabra que portas, porque aunque tu cuerpo es mortal, la palabra que portas no morirá jamás, porque es Cristo la palabra viva. Y yo quiero que recibas esto en tu espíritu. Sé que no me va a dar el tiempo de terminar, pero sí te quiero decir: voy a avanzar. Del pez me voy a ir hasta Nínive corriendo. Me voy a pasar varios detalles que están escritos ahí, pero me voy a ir corriendo. Cuando Jonás está en el vientre de la ballena, Jonás hace un acuerdo con Dios. Y en el capítulo 3, el Señor usa a Jonás para pregonar salvación a Nínive.
Y la Biblia dice, muy misteriosamente, es que Dios parece que se divierte. Pareciera que fuera divertido para Él cómo toma las curvas de la vida. Y si nosotros darnos cuenta, hace una línea recta y la pone cuesta arriba. Y cuando nos sentíamos en el más bajo abismo, y cuando sentíamos que no había salida del túnel, y cuando pensábamos que todo estaba perdido, volteamos y vemos, he aquí que estamos por encima de las circunstancias. Es otra dimensión, querida gente. Querido amigo que me oyes, Dios no es normal. Dios no piensa como nosotros. Mi Biblia dice que cuando Jonás comenzó a predicar el mensaje de arrepentimiento sobre Nínive, escúchame, iglesia, este tiempo en la casa es un tiempo de la iglesia dentro de la ballena. No es tiempo de ver televisión. No es tiempo de ver novelas que se te habían pasado años atrás. No es tiempo de ver la película que no habías podido ver. Aunque para todo hay tiempo. Hay un tiempo clave. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de hablar con Dios. Es tiempo de renovar el pacto con Dios. Es tiempo de renovar tus fuerzas espirituales. Es tiempo de oír a Dios. Es tiempo de humillarnos y decirle: Señor, reconozco que he guardado la palabra y en lugar de compartirla, la he escondido. Y hoy que estoy en el corazón de mi propia ballena, necesito saber hacia dónde me has direccionado. Yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que dicen que este también es un tiempo de juicio para la iglesia. La iglesia ha sido irresponsable en la evangelización. Y aunque no me diga amén, porque ni veo si me dice amén o no, la iglesia ha sido irresponsable en la evangelización. La iglesia ha juzgado al mundo que está en tinieblas. La iglesia ha sido egoísta. Hemos sido crueles porque creemos que solo nosotros merecemos estar saludables. Nosotros merecemos estar a salvo. Solo nosotros merecemos. Y no es cierto. La Biblia dice que Dios amó al mundo con todo y sus tinieblas, sus pecados, sus maldades, con todo y su racismo, con todo y su egoísmo, con todo y sus manos manchadas de sangre. Dios lo amó. Pero nosotros somos egoístas. Así estamos en una posición de niños conservados, lindos. Ya vemos muchos cristianos que creemos que nos diferencia del mundo la forma en que nos vestimos, en la forma que nos peinamos, en la forma que hablamos, en la forma que comemos. Por favor, señores, nosotros fuimos salvos por gracia. Y mi Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Jonás era profeta por gracia. Él portaba una palabra por gracia. Y por desgracia, ahora estaba pagando las consecuencias metido en el vientre de una ballena. Todo esto que está sucediendo en el mundo pareciera una tragedia, pero hay quienes tenemos que salir con una palabra mayor cuando salgamos de esto. Mi Biblia dice que cuando Jonás llega a Nínive, comienza a predicar el rey de Nínive, el rey sangriento, el rey que humillaba a la gente y hacía que le besaran los pies, el rey sanguinario, el rey que había sembrado terrorismo por toda aquella zona. Ese mismo rey, ante la voz profética de Jonás, oye la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que se puso de pie y ordenó que animales, hombres, mujeres y niños se humillaran y ayunaran ante Dios y se arrepintieran. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de esa ciudad. Te quiero decir algo, donde quiera que me estés viendo. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice el Salmo 103: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
El Señor no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Nínive procedió al arrepentimiento, ¿quién creen que se enojó? El profeta. Cuando Nínive fue salva, el profeta se molestó. Cuando Nínive se arrepintió, el profeta se molestó. Y dije yo, faltaba más, faltaba menos. Algo que, una plaga que hay entre los cristianos es que nos juzgamos unos a otros y juzgamos a la humanidad. Y mi Biblia dice: ¿quién eres tú que juzga? Que en lo que juzgas a otros, a ti mismo te condenas. No es tiempo de juzgar, es tiempo de extender misericordia. Porque algo que tenemos que entender, muchachos: el hijo pródigo vivió perdidamente y el hijo mayor se quedó en la casa cómodo. El hijo mayor tipifica a Jonás, juzgando los actos del que hace las cosas mal. Pero en su corazón había raíces de amargura, de envidia, de celo, de contiendas, de avaricia. Su pecado no era de la carne, su pecado era de su ser interior. Porque parecía que era un buen tipo, pero era un amargado que no sabía la misericordia del Padre. Pastora, ¿qué está diciéndonos? Que es tiempo de entender que la misericordia de Dios se va a extender. Cuando todo esto haya pasado, Dios extenderá su misericordia sobre la humanidad. Y la iglesia tendrá que abrir sus brazos y decir: bienvenido a casa, hermano. Bienvenido a casa. Este día yo te quiero dejar con esta palabra: Dios ha preparado un pez por su misericordia. Es su misericordia. Lo que estamos pasando pareciera paradójico y tal vez algún que otro me va a decir: esta vieja está loca. ¿Cómo lo que está sucediendo en el mundo es la misericordia de Dios? Sí lo es. Porque Dios pudo habernos matado de una, todos juntos, un día, todos amanecer muertos. Pero Él está llamando nuestra atención. Yo te quiero decir: levántate, resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia en las naciones donde me estés escuchando. Portamos una palabra mayor. Hablemos del amor y la misericordia de Dios. Porque quien tú menos te imagines procederá al arrepentimiento. Así sea el más terrorista, el más cruel, el más sanguinario, la misericordia de Dios lo alcanzará. Declaro y profetizo que Dios salvará tu familia, Dios salvará tu vecindario, Dios salvará tu ciudad, Dios salvará las naciones, aunque las hayamos visto en sus peores bajezas. Dios tendrá misericordia del que tendrá misericordia, porque así como Dios mandó a Jonás a predicarle a una nación perversa, Él está levantando su voz a través de sus siervos este tiempo, diciéndole a las naciones: yo aún te amo. Ahí donde estás, te quiero invitar a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que estoy lejos de ti. Reconozco que en pecado me has separado de ti. Pero este día yo te pido perdón. Y este proceso en mi vida que pareciera una ballena voraz que representa la muerte, está representando mi oportunidad. Toma mi vida, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ven por mí. Gracias, Señor, por prepararnos. Ahora le digo a la iglesia que haga esta oración. Padre Celestial, reconocemos que hemos sido egoístas y que no podremos más guardar el poderío de tu voz dentro de nosotros. Danos la unción de la evangelización para levantarnos como nunca antes con esta palabra mayor y dejarle saber a la humanidad que Dios tiene misericordia. En este momento yo oro en el nombre de Jesús para que venga un tiempo de reflexión en esta palabra y entiendas que sí, eres tú. Sí, tú, el hombre y la mujer que Dios va a usar para traer un mensaje de oportunidad, de salvación y de vida, de arrepentimiento y de transformación a una humanidad que se pierde. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Lo tenemos que asimilar en nuestro espíritu. La misericordia de Dios es para siempre.